La geografía uruguaya nos sorprende al andar. Cada tramo recorrido de cualquier departamento marca diferencias notorias en el paisaje, si bien los textos indican similitud en las características de nuestro suelo. Su profundidad en el horizonte, su predominante matiz de verdes, la espesura de sus montes y el siempre cambiante ritmo de sus ríos. Hoy estos lejanos caminos nacionales nos conducen hasta el suelo riberense. El interior de un departamento, al igual que el interior del país, mantiene el patrón de la lejanía de su capital. Todo gira en torno a su principal ciudad. En este caso, llegamos directamente a conocer un pequeño poblado del Ribera rural denominado Minas de Corrales. Esta zona especial por su riqueza está ubicada a 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Ribera y a 70 kilómetros al noreste de Tacuarembó. Así, a mediados del siglo pasado, surgieron en esta vasta campaña los asentamientos de mineros que con el tiempo se convirtieron en pueblos como el de Cuñapirú, Santa Ernestina y Minas de Corrales. Los dos primeros ahora son silenciosas taperas. En el noreste del departamento de Tacuarembó, que antiguamente comprendía también Ribera, estos tres pueblos fueron centros de economía e inversión. En la campaña, en el siglo pasado, era difícil encontrar en 3 leguas 3 centros poblados. Eran el claro testimonio de que la fiebre del oro reunía a ilusionados aventureros. En estos pagos, entre cerros, mesetas y arroyos de arena blanca, se desarrolló esta historia, la de la Ruta del Oro. ¿Cómo se descubre el oro? Antiguamente el pico y la pala, acompañados de la suerte y en pocas ocasiones de conocimientos técnicos, eran lo necesario para buscar el filón de oro. Los mineros recorrían toda la campaña haciendo pozos de distintas profundidades para encontrar la veta. Jornadas agotadoras con frío o calor debían sortear estos aventureros. También en los lechos arenosos de los arroyos hundían las bateas, lavando los cantos rodados, tratando de encontrar las pepitas de oro. En la actualidad, un helicóptero volando a 70 metros por encima de la zona cristalina de Minas de Corrales analiza el cateo de prospección en busca de oro. Equipado con sensores especiales, magnetómetros, espectrómetros y computadoras, recoge información geológica del subsuelo, identifica las fallas y fracturas en las cuales existe la posibilidad de que el oro esté presente, facilitando así la búsqueda. Los sensores están dentro de un cilindro de 9 metros que cuelga debajo de la aeronave a 30 metros.
Luego de la guerra, la población del territorio disminuyó considerablemente de 140.000 a 132.000 habitantes entre 1840 y 1852. La pobreza en condiciones extremas era la situación normal en sectores populares. La economía de guerra provocó un retroceso en la precaria producción nacional. El Estado se encontraba en crisis financiera debido a que sus bienes públicos estaban hipotecados. El sostener un país en guerra significó el endeudamiento para financiar el aparato bélico. Es en este marco histórico, en los parajes de las Cuchillas del Corrales y Cuñapirú, donde la fiebre del oro alumbraba como una salvación para el empobrecido país y era también una fuente de trabajo para aquellos sobrevivientes de las guerras. Los aventureros europeos y brasileros también tomaban partido de esta incipiente forma de vida y profesión, minero. De Europa, en especial de España e Italia, acosados por la situación económica de sus países y con la esperanza de realizar sus sueños en Latinoamérica, se lanzaron a la aventura muchos inmigrantes. El viaje a través del Océano Atlántico, en barco, a vela o a vapor, era largo y riesgoso. Luego de 6 meses o más, al llegar al puerto de Montevideo, eran alojados en cuarentena en Isla de Flores. Después de 15 o más días, los inmigrantes con las maletas llenas de ilusiones abordaban barcos que remontando por el río Uruguay llegaban hasta Paysandú. En el puerto, la descarga de equipaje y el transbordo de pasajeros a las diligencias que partían hacia Tacuarembó hacían más agotador y extenuante el viaje. Distante a 250 kilómetros, entre cuchillas y llanos, infestados de matreros con el valor agregado de las inclemencias del tiempo, finalmente arribaban a las ansiadas minas de Cuñapirú. Nada ha movilizado más al hombre a encontrar fortuna que su propia codicia. Estamos en el departamento de Rivera en busca de la Ruta del Oro. Ni siquiera en la capital se conocía la energía hidroeléctrica y aquí la energía hidráulica movía las turbinas que producían la electricidad necesaria para la molienda, para hacer mover las vagonetas del aerocarril y las viviendas. Una línea de ferrocarril de 12 kilómetros de extensión transportaba las piedras desde la mina de San Gregorio para la molienda de la mina de Cuñapirú. Una locomotora de trocha angosta recorría una legua desde la mina Santa Ernestina, pasando por el arroyo San Pablo hasta la principal de Cuñapirú, acarreando piedra para ser procesada. En 1959, las inundaciones se llevaron el añejo dique, quedando destruida la primera represa hidroeléctrica de Latinoamérica. Estamos en un lugar para nosotros muy importante y creo que para el resto del país también. Concretamente la represa de Cuñapirú. Acá fue la primera represa hidroeléctrica de Sudamérica. Alrededor de 1880 se construyó esta represa que con la fuerza hidráulica del arroyo Cuñapirú movía todo el mecanismo para la molienda posterior del cuarzo traído desde Santa Ernestina y desde San Gregorio. Imagínense ustedes este lugar con 800 personas trabajando directamente y otras 1.000 o 1.500 personas indirectamente
Digo indirectamente porque estaban las panaderías, los talleres, las carpinterías. Había mucho movimiento y mucho ruido en esta zona. Había gente de todas las nacionalidades. Español era Clemente Barrial y Posada, fue el ingeniero español, el propulsor de todo esto. Pero también habían franceses, italianos, que eran los más revoltosos. Aquí sucedió también la primer huelga documentada en el país, alrededor del 13 de enero de 1881. Los anarquistas italianos que estaban trabajando acá junto con los franceses, brasileros, portugueses, digamos, y también los gauchos de acá de la República Oriental del Uruguay, acostumbrados a esa tranquilidad del campo, se vieron con todo este movimiento y bueno, se ofrecieron a trabajar, pero se ofreció una paga y resulta que por el poco rendimiento la compañía francesa ofreció otra paga. Al principio se pagaba por mes y después resolvieron pagar por día trabajado. Y ahí el descontento de esta gente y bueno, se formó la primera huelga reconocida en el Uruguay que sucedió acá. Evolución histórica de la zona aurífera. Orígenes. Primera etapa, explotación por mineros individuales o en grupos. Son los garimpeiros o small walkers. 1820, el hacendado brasileño José Suárez descubre pepitas de oro en el arroyo Cuñapirú. 1824, trae mineros del Brasil para aumentar las búsquedas de pepitas en arroyos de la zona. 1850, Andrés Lamas, desde Río de Janeiro, reclama explotar las riquezas del subsuelo del país. 1852, Federico Nin Reis denuncia personalmente ante el gobierno nacional minas de oro en Cuñapirú, Corrales y Zapucae. 1856, comienzan a llegar mineros de varias nacionalidades, alemanes, ingleses, españoles, brasileños, franceses y argentinos, provenientes de Río Grande del Sur, Montevideo y litoral uruguayo. Sí, en este lugar también nos imaginamos todo el movimiento, decíamos, de toda esta gente trabajando, porque había carpintería, talleres, herreros, de distintas nacionalidades. Cada 2 o 3 horas paraban, como en las esquilas de hoy en día, se paran en un cuarto, tomaban café algunos, té los ingleses, los gauchos daban algún tajo en el consumo. En fin, era todo un movimiento. Tanto es así que esta zona, conjuntamente con Santa Ernestina, que era de donde se traía el cuarzo, alrededor de 2.000 personas, que decía que se propuso que fuese la capital departamental de Rivera acá en esta zona, por la cantidad de gente y de movimiento, pero como era una cosa pasajera, no se sabía cuánto iba a durar y demás, resolvieron hacerlo en Villa Ceballos, que es la actual capital departamental. ...1866... llega a la zona el ingeniero de minas español Clemente Barrial Posadas y su obra científica y de divulgación hizo conocer la región minera en todo el mundo. A él debemos las primeras explotaciones serias, la construcción de la primera represa hidráulica sobre el Cuñapirú en 1869 y la molienda del cuarzo en gran escala. 1878-1879, se instala la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay en Santa Ernestina y Cuñapirú. Su director fue el ingeniero Víctor Lolivier. A su trabajo debemos la construcción de la actual represa del Cuñapirú. Acá en Cuñapirú era la parte del ingenio, era la fábrica. Acá no había oro, acá se traía el oro, mejor dicho, se traía el cuarzo desde San Gregorio y desde Santa Ernestina. Eran las 2 minas grandes que había en la época. Y bueno, se traía el cuarzo ya sea por vía aérea en los aerocarriles, que eran 270 volquetas, cada una traía 300 kilos de piedra, de cuarzo. Y también se traía el cuarzo desde Santa Ernestina, pero por vía ferroviaria, digamos. Acá también la Clotilde era el tren que traían con 6 vagones adelante y 6 para atrás, traían alrededor de 1 tonelada a cada vagón. Se imaginan ustedes que no era mucho el rendimiento, pero la capacidad del ingenio era muy grande. O sea que entonces los capitales franceses en su momento, como decíamos, querían que se produjese más. El agua no se gastaba, las maquinarias estaban a las órdenes, estaba fallando
capital humano, porque capacidad de proceso había de sobra. Entonces acá lo que se hacían con todas estas armazones que tenemos, movidas por la fuerza hidráulica de la represa, del agua, se movían los morteros, esos morteros hacían el cuarzo, lo hacían arena, y esa arena después pasaba a otras piletas de decantación y con el cianuro y con el mercurio ahí lo separaban. El oro por un lado y el desperdicio por otro, y era muy sencillo el sistema, tanto es así que varios años después, muchísimos años en la actualidad, no es el mismo proceso, pero no es el mismo proceso final, pero la molienda del cuarzo es exactamente la misma que se hacía con estos morteros hace 120 años atrás. Con tecnología o no, cada buscador de oro debe contar con una gran expectativa, aplicar mucho trabajo y no decepcionarse jamás, porque la fortuna puede estar a centímetros de distancia.